Vamos a entrar a la lección número 6, titulada El principio de autoridad y la humildad de un discípulo. Amados, estos dos temas de principio de autoridad es la médula de todo lo que Dios quiere como base para ser verdaderos discípulos. Sí, que Dios, digan conmigo, Señor, revélame la profundidad del principio de autoridad divina. A causa de no entenderlo en la iglesia, en el ministerio y en el cuerpo de Cristo, Satanás ha tenido tremenda incursión en la iglesia de Jesucristo, a tal punto que la iglesia hoy está muy dividida y disuadida en el tema principio de autoridad. Ahora mire usted, hermanos, el principio de autoridad es de tal envergadura e importancia que está plasmada en todo el universo. El principio de autoridad es un principio tan fundamental que todas las cosas son hechas, existen y subsisten por este principio maravilloso de autoridad. En otras palabras, usted existe debido a un principio de autoridad. La causa de la existencia de todas las cosas emana de ese principio. Mire lo que estoy diciendo. Debido a este maravilloso principio, todo el universo funciona en orden, belleza, coherencia, equidad y equilibrio. Sin el principio establecido por Dios de autoridad, nada de lo que es hecho existiría. El principio de autoridad, por tanto, revela el carácter y autoridad del Creador. Hasta ahí estoy dando cinco importancias tremendas. Primero, todo está plasmado en el universo bajo el principio y orden de autoridad. Segundo, gracias a este principio, usted y yo existimos. Y todo existe. Tercero, este principio da coherencia, da equidad, belleza y equilibrio en todo el universo. Cuarto, sin él nada de lo que es hecho existiría. Quinto, el principio de autoridad revela el carácter y autoridad del Creador mismo, porque su procedencia viene del trono, viene de su autoridad. Por tanto, concluimos, uno de los pecados más graves de toda criatura es la agresión, desprecio y rebelión contra una autoridad legítimamente establecida. Y esa es la razón por qué existe Romanos 13. Romanos 13 simplemente expresa el hecho de la autoridad divina. Cuando no se entiende esto, muchos se alarman de Romanos 13. Dicen, ¿cómo que a los mundanos, a los césares, a Humala, qué sé yo, que si no me someto a ello, resisto a Dios? No lo entendemos. Debido a ello, es que hay mucha liviandad en la iglesia y falta de temor de Dios a reconocimiento de una autoridad establecida.
Debido a ello hay tantas divisiones. Esta iglesia ha pasado por muchas. Siervos preciosos que lo estimo, han sido mis amigos, y yo los considero mis amigos. A distancia, pero mis amigos. Los quiero, los amo. Pero la rebelión no condice con los principios del reino de Dios. He ido ministros, apóstoles, y cuando hablan asuntos de que uno se fue, por ejemplo, y se llevó gente, ya déjalo, hermano, pues ya, lo bendecimos y todo. O dicen, ese es un cosito del apostolario con él. Se han peleado entre ellos. Vamos para adelante. Así se toma. Es un ministro que cayó en adulterio y se casó de nuevo, pero bueno, ya Dios lo perdonó. Ya, ahí invitemos, hagamos conciertos. Así vive la iglesia. Otros dicen, qué exagerado, pues ya se fue y se fue, pues dividió, pero ya pasaron años y... Pues perdonémoslo, pues ya hermano, que tantas cosas. Y ahí vamos, hermano, y comunión, y visita, y todo. Y como no pasó nada, y la iglesia sigue dando tientas y tambaleándose con el principio de autoridad. Pero quiero decirte, los años, las caras y las relaciones no cambian lo que Dios estableció. Y a la larga o a la corta, todas esas cosas van a tener consecuencias aquí y en la eternidad. Yo les voy a decir una cosa que quizás se van a quedar un poco mudos ustedes. Nací en la Asamblea de Dios. Mi pastor cometió falta moral 2 veces. La iglesia se descuartizó en 1000 pedazos. Por yo mantenerme firme en los principios de la santidad y todo el tema, y lo que me enseñaron, mi pastor se volvió mi enemigo, nos expulsó, yo me retiré, terminamos una casa llorando con 15 personas. Así nace esta congregación. Y ahí Dios me llama y me dice, vas a pastorear, pero no hagas lo que ellos hicieron. Todo lo que has pasado es para que aprendas a reconocer autoridad. Ahora, cuando ya se formó el pueblo, la iglesia creció. Una de las cosas que yo hice, a pesar de que yo no fui el culpable, a pesar de que el que estaba mal me votó, se murió el hombre, pero con su familia un día fui y hablé y les pedí perdón. No porque yo cometí el pecado, no porque yo causé el problema, sino porque yo sabía que ellos estaban, yo era para ellos según yo era el diablo. Y por una razón, me paré delante de todos, le dije a esa autoridad, usted es un cobarde. Así como fue tan valiente para pecar, sométase a la disciplina, porque su problema fue que no se sometió. Esa, digamos, confrontación que hice, les dolió en el alma a toda la familia. Entonces, por esa causa yo fui. ¿Por qué? Porque eran autoridad. Reuní a la familia de ellos y le dije, después ya yo era pastor, de años, le dije, yo vengo a pedirle perdón a todos ustedes. Y fue un momento bonito, lloraron, me dijeron de todo. Y de cosas que ni sabía. Dije, yo no asumo esa responsabilidad que ustedes me dicen, yo vengo por esto. Los hechos que pasaron, lo hizo el diablo, y ustedes saben quién es el responsable. ¿Por qué les comparto esto? Porque lo que hablo aquí, lo vivo. Luego mi esposa tiene su apóstol de Chile. Él, cuando hubo esta reventazón en la asamblea, él intervino y nos puso un carismático para que nos pastoreara. Miren, un pentecostal con un carismático. Ese fue el desatino más grande. Y él comenzó a hablar que se puede tomar cerveza, las chicas pueden andar con minifalda. Se armó otro problema. Me tuve que retirar de ahí porque dije, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está enseñando. Al final terminamos con la cobertura que estamos, la iglesia creció y de nuevo tuve que ir a buscar al carismático y pedirle perdón
porque toda la gente que estaba ahí al final terminó conmigo. Y yo le dije, yo sé que a usted no le ha gustado eso, pero yo le entregué toda la iglesia, yo me retiré y la gente vino acá. Y mi nueva cobertura me dijo, recíbelo. Yo no quería recibirlo a nadie. Y me dijo, recíbelo porque esa es la evidencia de tu ministerio y si tú no lo recibes te van a terminar todos en el mundo y tú vas a ser culpable. Entonces dije, Señor, estoy entre la espada y la pared. Si los recibo, quedo mal con el carismático. Si no lo recibo, quedo mal contigo porque toda la vida voy a tener la conciencia de que vinieron a mí y los deseché. Entonces dije, Señor, ¿por qué me metes en problemas? ¿No? Pero era para poder hablar de este tema, mire. Y tuve que ir de nuevo a buscar al pastor y encontré al apóstol y mi esposa. Y él dijo, te bendigo, varón. Porque el otro se me puso medio, no, él está haciendo muy bien. Porque son principios de autoridad que hay que reconocer. Arreglamos, al final el apóstol ha venido a predicar acá, yo me he invitado a su congregación, porque tenemos que estar bien con la autoridad. No es el tema que me voy, no. Ahora, yo me preocupo de gente, yo por lo menos los problemas que hubo no los tuve yo, pero de todas maneras fui a arreglar. Pero hay gente que ha hecho el problema y ni fu ni fa. No hay ninguna conciencia de principio de autoridad. Amado, esto no es cualquier cosa. Conozco, por ejemplo, ministros que están en adulterio, ya como pastores se han divorciado, y ellos han causado el adulterio, y se han recasado, y siguen ministrando, alabando, con tremenda alabanza. Yo sé que ustedes escuchan sus alabanzas, porque quizás no saben su problema de él, pero yo lo sé y no escucho sus alabanzas. Escucho las alabanzas cuando él estaba bien, y siento, hasta me pongo a llorar. Pero las alabanzas que toca ahora, que se inspiró ahora, no siento nada. Porque no brotan de un corazón que reconoce la autoridad de Dios. Le estoy hablando esto para que entiendan cómo veo yo esto. Para mí, a otros pastores, no, ya eso pasó, y hacen conciertos con él, y tienen bonitas alabanzas, y va adelante, hermano. Así tomamos las cosas nosotros. Pero delante de Dios no son así las cosas. Así que, amado, usted, con este tema, espero que Dios le dé una revelación profunda de lo que es el principio de autoridad divina. La ame, la respete y se someta a ella. Aunque no diga amén, yo digo amén por usted. Solo podemos ser verdaderos discípulos teniendo claro, amando y viviendo el principio de autoridad divinamente establecido. La marca distintiva de la iglesia debe ser que en ella se viva a plenitud el reconocimiento de autoridad. Porque sin ello la iglesia ya no es iglesia. Sin ello no se cumple lo que leímos el Salmo, que Salmo es el que vimos en la lección anterior, donde dice, mirad cuán bello. Salmo 133, mirad cuán bello, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué se lleva ese nivel? Por causa de la cabeza que manda, que desata óleo de autoridad. Cuando hay principio de autoridad y reconocimiento de la cabeza que es Cristo y el óleo de autoridad delegada, solo así la iglesia camina como iglesia. Amén. La marca distintiva de la iglesia debe estar con un sello que revela la actitud y reconocimiento
del principio de autoridad de cada componente de la iglesia marcado en su corazón. Amén. Esto es lo que habla el primer punto, la marca distintiva de la iglesia. Ahora, la actitud correcta al principio de autoridad está bajo un cimiento, una palabra muy preciosa. Se llama humildad. Bajo la base de la humildad, yo puedo caminar bajo principio de autoridad. En otras palabras, la soberbia no condice con el reconocimiento de autoridad. Un soberbio no puede someterse a una autoridad. Esto está relegado solo a los humildes. Ay, qué humilde el hermanito, porque mire cómo camina, hasta para caminar. Ay, pero a ver si se somete a alguien. No, ni las pulgas lo aguantan. O sea, no es la carita, la posición, es la actitud del corazón. Amén. Y eso nos hace saber como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Más le vale, hermano, porque ese es nuestro destino, ser como Él. Y lo que la base de la vida de Cristo, por el cual Él pudo hacer lo que hizo, mire lo que dice en Filipenses capítulo 2, verso 8, está bien claro. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló así. Digan, humildad. ¿Y para qué tuvo que humillarse el Señor? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando habla de hacerse obediente, está implícito principio de autoridad. Porque yo obedezco cuando reconozco autoridad. La obediencia está basada en reconocer a alguien al quien voy a obedecer. Amén. Él se sometió en primer lugar a sus padres. Se sometió al sistema judaico. Aun cuando vinieron a pedirle la drama de impuestos, le dice Pedro, cuando le piden a Pedro, el maestro no paga impuestos. Y Pedro va y le dijo, Señor, dicen que no pagamos impuestos, ¿qué hacemos? El Señor le dice, Pedro, le dice, ¿qué dices tú? ¿A quiénes se cobran los impuestos? ¿A los extraños o a los hijos? Y Pedro dijo, a los extraños. Entonces los hijos están exentos. Yo soy hijo de Dios, no debo pagar. Pero para que dejen de hablar, por favor, Pedrito, anda, tira la, ¿cómo se llama? No la red, sino el anzuelo. Ahora un anzuelito, pero, aunque tú no eres anzuelero, tú mandas red nomás, pero tira el anzuelo porque eres más malo en anzuelo, era Pedro es malo en anzuelo, la red y la buenazo. Mire, ¿a quién lo manda? Qué humillante, ¿no? Uno que con red pescaba, ahora con un anzuelito tiene que ir. Anda con tu anzuelito, pero tira y te va a chuntar un pez. Abre la boca y ahí está la drama que vas a pagar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Qué obediente era el Señor, hasta el pez le obedeció. Gloria a Dios. Palma a Cristo, aleluya. Hay gente que dice, a mí nadie me obedece. Claro, porque tú eres el primer desobediente. Pero a Cristo se le sometía a todas las cosas, porque era el compendio de la humildad y la obediencia, era Él. Él puede decir, ¿yo qué voy a pagar? Yo no pago nada acá. Pero él se sometió a todos los estamentos legales y pasó la muerte injusta, sometido en todo momento al Padre y a lo que estaba establecido en Roma. Él no vino a formar sendero luminoso, un grupo subversivo contra Roma. Eso es lo que pensaban algunos judíos. No, él vino a cumplir todo. Con eso no quiere decir que él dejó que el pecado haga lo que no. Él le dijo a su dijo blanco lo que era blanco, negro lo que es negro, fariseo blanqueo por fuera. Dijo las cosas, pero sometido. Amén. Entonces,
Cristo fue nuestro modelo en el reconocimiento de autoridad hacia su Padre. Y nos mostró cuál era el camino. Digan todos, la humildad. Así que la antítesis de la rebelión luciferina, detrás de cada actitud de rebelión está operando la altivez, pues, la soberbia, lo opuesto a la humildad. Amén. Por el contrario, en cada actitud de obediencia en nuestras vidas está operando la humildad de Cristo. Por eso que Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Amado, camina con un soberbio y te aseguro que solo despojos al final es lo que vas a tener. Pero camina con el humilde y te aseguro que vas a tener honra para la gloria de Dios. Amén. La soberbia canta victoria por un tiempo. La humildad canta victoria por la eternidad. Entonces, para captar mejor lo que estoy hablando, en cuanto a la actitud de humildad, para poder vivir como discípulos la profundidad del principio de autoridad, hay una fórmula matemática espiritual que debe grabarse en usted. Y es la siguiente: la sujeción o la obediencia siempre va de la mano de la humildad, la negación del yo y la sencillez del corazón. Y aquí tenemos un cuadro. La sumatoria espiritual de los obedientes. La sumatoria espiritual de los que reconocen autoridad. ¿Cuántos quieren reconocer autoridad? Eso más le vale, no le queda otra. Empieza con la humildad. La humildad, usted puede verlo en Hechos 20, 19. No sé si sale en la pantalla ese pasaje de Hechos 20, 19. Bueno, parece que no lo han encontrado. Comienza con humildad. En Hechos 20, 19 nos habla de ello, la humildad. A esta humildad, si le sumamos la negación del yo, porque para ser humildes debe ir la humildad de la par de la negación. Es decir, ¿quién es humilde? El que se niega a sí mismo. Cuando no podemos negarnos a nosotros mismos, si no sumamos... ¿Cuántos quieren ser humildes? Tienes que aprender a negarte a ti mismo. Y la negación debe ir sumada con la sencillez de corazón. ¿Qué es la sencillez? No ser complicados, no ser argumentistas. Algunos para someterse quieren todas las explicaciones al claro. Ya, dime, cuando lo entienda me someteré. Corazón complicado. Pero cuando hay humildad, negación del yo y sencillez de corazón, en la negación del yo está Mateo 16, 24, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y por último viene la sencillez de corazón, que está en Efesios capítulo 6, verso 5. Si sumamos humildad, negación del yo y sencillez de corazón, resulta ¿qué cosa? Obediencia. Esa es la fórmula.
Ahora, si usted notará, es una fórmula simple, pero bien complicada. Tan complicada como todas las palabras, mire. En cambio, lo malo es bien corto. Rápido lo captamos lo malo. Mire, orgullo, altivez, soberbia, palabras cortitas, ¿no? Rapidito se nos mete ese bicho. Pero esto, humildad, negación del yo, sencillez de corazón, qué largo se nos hace. Pero esa es la receta para poder vivir en la dimensión del reconocimiento de autoridad. Amén. Ahora vamos a la segunda fórmula, la antítesis de esta actitud correcta. ¿Por qué no hay obediencia? Ahora, mire, cuando hablamos de la parte de la actitud correcta, humildad, negación de la sencillez de corazón, obediencia, en su librito dice, opera el Espíritu de Cristo. Bajo esta actitud, el Espíritu de Cristo puede operar. Cuando se habla de operar el Espíritu Santo, se habla de hacer todo lo que Él debe hacer contigo. Bajo esta fórmula, Dios va a trabajar en tu carácter, va a cambiar tu estilo de vida, va a cambiar tu matrimonio, va a cambiar tu empresa, va a cambiar tu hogar, tu familia. Hasta las chicas se van a casar muy pronto y los jóvenes solteros rápido van a encontrar pareja. Todo esto es una fórmula bien sencilla. Dice, funciona. ¿Ya? Cuando hay humildad, negación de Dios, sencillez de corazón y hay obediencia. El Espíritu opera. Puedes tener debilidades, puedes tener una serie de cosas, pero cuando eres humilde, te niegas de ti mismo y hay sencillez en tu corazón, eres fácil de conocer tus faltas, eres fácil de pedir perdón, eres maleable a los cambios. Puedes cambiar. Aquí está el problema, donde no puede operar el Espíritu Santo. Cuando hay orgullo, se le suma la altivez y la soberbia. Ahí están los pasajes que siguen. Se habla del orgullo y la altivez en Proverbios 21.4. Mira lo que dice Proverbios 21.4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados. ¿Amén? Entonces, ¿qué habla? Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón. Está hablando del orgullo. Y está hablando van de la manito. Y son pecados. Y a eso se suma la soberbia. Proverbios 16, ¿qué dice? Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Ves? Mire cómo va. El orgullo de la mano de la altivez, la soberbia de la mano de la altivez. Con esta actitud jamás podrá haber esto, obediencia, sino desobediencia. ¿Qué espíritu opera acá? ¿Qué espíritu opera ahí? Según Efesios 2.2, mire lo que opera. En las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... Amado, dime en qué sumatoria estás y yo te diré qué espíritu opera en ti. No me digas que andas con Biblia, que eres de vida en Cristo, no me digas eso. Dime, ay, apóstol, yo veo que sí, hay orgullo un poquito ahí, no por ahí, no, estás embarrado de la soberbia, de la desobediencia. No tiene que ver nada de esto, tiene que ver todo de esto. Depura matices de esto en tu vida, porque no puedes ser un mutante. Esto no condice con esto. Ay, sí, soberbia tengo. Pero también hay humildad en mí. No, olvídate. Si hay soberbia, jamás puede
eso con decir con la humildad. Amén. Así que decídete por esta sumatoria para que opere el Espíritu Santo. Porque si no, hermano, el principado del infierno está operando sobre ti. Por más que estés en vida en Cristo, andes con Biblia y te sepas todo el libro de fundamento. Bien. ¿Qué tiene que ser derribado entonces para que esto opere y esto no opere? Esto es muy importante. Para que haya una actitud de obediencia, la Escritura en 2 Corintios 5 nos dice lo que tienes que derribar para que realmente reconozcas autoridad y estés en la sumatoria correcta. Dice ahí 2 Corintios 10, 5 al 6, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nos habla de 4 cosas básicas para usted viva en esta dimensión. ¿Cuántos quieren vivir en esta dimensión? Nos dice primero que tenemos que derribar ¿qué cosa? Argumentos. Segundo, altivez. Estas 2 cosas sumadas, argumentos más altivez, se levantan contra el conocimiento de Dios. Así que la primera piedrita que tienes que sacar es el argumento de tu vida. Segundo, la altivez. Y se va a ir derribando lo que se opone al conocimiento de Dios. Y finalmente, la desobediencia saldrá de tu vida. Eso es lo que dice 2 Corintios 10:5. Vamos a ver, ¿qué son los argumentos? Los argumentos tienen que ver con los razonamientos muy lógicos para justificar un deseo propio en contra de lo establecido por Dios. Toda rebelión y desobediencia empieza con argumentos. Amén. Y aquí es lo que voy a responder a la pregunta que hizo el hermanito. ¿Cómo te llamas, mi hermano? ¿Cómo te llamas? Fortunato. ¿Qué fortunato eres? Antes de pecar, antes que el diablo pecara, argumentó para pecar. Eso se llama iniquidad. Voy a hablar un poquito después de la iniquidad, las 2 facetas. La iniquidad en los seres que no tienen pecado actuó antes, con maquinaciones perversas que le llevaron al pecado. Eso ocurrió en Satanás, que él no tenía pecado, él no cometió pecado, pero tuvo iniquidad que le llevó a pecar. Pasó en Adán también, él no conocía pecado, pero Satanás le metió pensamientos inicuos y pecó. Arregla tu iniquidad y no pecarás. Si quieres pecar, ya ahorita hay pensamiento seguro. Estás sentado ahí, que se apure el pastor, me está esperando a la rubia afuera. Ya están los pensamientos de iniquidad. Entonces sales y allá hay una palabra, pecado de adulterio o de fornicación. Pero antecedió la iniquidad. ¿Ah? Entonces, eso tiene que ver con los argumentos de maldad. Todo el que quiere rebelarse va a comenzar a argumentar. A ver, este pastor, ¿en qué universidad estudió? Ya comienza a argumentar. No estudió universidad. Primer punto para rebelarme, para justificar mi rebelión. ¿Qué más? ¿De dónde? De Chincha. Oh. No. Y después, y yo sí estudié en universidad, yo soy de las Europas. Tum, ya. Argumentos, ¿se dan cuenta? Así fue el diablo. Pero vamos a llegar después a cómo empezó en el diablo. La altivez es poner mis razonamientos por encima de la autoridad y de la palabra. Entonces, mire, comienza el argumento y después esos argumentos ya están por encima de esto. Ya esto no.
Habla con uno que argumentó. Pero quise la palabra. No, pero mira que... Pero no. Ya está el argumento adelante. Eso se llama altivez. Y tercero, se levanta contra el conocimiento de Dios. Debido a que mis argumentos son muy lógicos, no importa ya lo que diga Dios, la autoridad establecida, lo que prevalece, y lo que haré es lo que dicen mis argumentos. O sea, se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero hermano, la palabra dice esto. No, ya está el argumento y la altivez. Y viene pues la desobediencia. Ya, es así, la rebelión. ¿Cómo actúa eso con el diablo? ¿Cómo actuó eso en el diablo? Bueno, miren lo que dice Ezequiel 28:2, en el punto 4, ¿no? Hijo de hombre, di al príncipe Tiro, has dicho que va el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Y dijiste, argumentó, ¿ves? Argumentó. Antes que su corazón se enalteciera, argumentó. ¿Cuál fue el argumento? Pues lo que dijo en su corazón, o sea, comenzó a maquinar. ¿Qué dijo? Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. Y dice que puso su corazón como corazón de Dios. Vamos a ver otro pasaje, Ezequiel 28. Acá está el 17, pero debe ser del 16, ¿ya? Vamos a ver lo que dice Ezequiel 28, 16. Miren lo que dice. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de... ¿Se da cuenta? La iniquidad actuó por delante. ¿Qué le dije que era iniquidad? Iniquidad tiene dos definiciones. Argumentos y actos de pecado. Argumento de pecado y actos de pecado. Iniquidad, el diablo comenzó a argumentar. ¿Qué dice? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Se da cuenta? O sea, la iniquidad le llevó a qué? Porque el diablo estaba en un estado eterno, él no sabía lo que era pecado. Pero ¿qué le llevó al pecado? La iniquidad. En el caso nuestro ya no es así, pero nosotros estamos de pecado de arriba para abajo. Entonces ya nosotros estamos en pecado y la iniquidad nos lleva a actos de maldad. Pero en el diablo y el hombre puro sin pecado actuó la iniquidad primero. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras. En el 17 comienza a explicar cuáles fueron esos pensamientos de iniquidad, esos argumentos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Argumentó, ¿qué cosa? Yo soy, ¿cómo sería ese Lucifer, hermano? Imagínate un ser resplandeciente, hermoso, lleno de luz, un ser poderoso, gigantesco. Entonces él, no sé si habría espejo, no sé, se miró y dijo, no hay otro como yo, dijo. Yo debo estar ahí, soy más hermoso que... Mire, es gravísimo, ¿verdad? Argumentó él. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ese era un esplendor superior a otros ángeles. Y entonces empezó sus argumentos. ¿Qué pasó luego con Lucifer? Eso le llevó a enaltecerse. Dijo, me voy a sentar en el trono. Tercero, se levanta por contra Dios. Ya no le importó lo que era Dios, su trono. Ya no admiró su gloria, se admiró él mismo. Resultado, desobediencia, rebelión. Así cayó Lucero, el amigo de todos los desobedientes. Mira a tu hermano, dile, ¿quién es tu amigo? ¿Quién es tu amigo? Dile. ¿Quién es? Pero dígalo con convicción. ¿Quién es tu amigo? Ah, qué bueno.
Luego Satanás convertido en el diablo, Génesis 3:4, ¿qué pasa? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. El mismo principio, el mismo. ¿Qué hizo el diablo con el hombre? Primero, trabajó en el área de la iniquidad, en los argumentos. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Él le dice, bueno, ¿qué te dijo Dios? Bueno, esto. Dice, no. Comenzó, ¿cómo vas a morir, hija? Le dice, no vas a morir. Sino que Dios sabe algo. Tiene oculto algo. Comenzó la malicia. Yo pensé que Dios era honesto conmigo. Yo pensé que Él era abierto. No, Él sabe una cosita que yo sé. Yo pues me las sé todas, hombre. Mire cómo argumentó el diablo. Y la tonta de Eva, basta que entró, mire. Argumentos de maldad. La malicia la tuvo ahí. Toda rebelión empieza con eso. El diablo te va a inyectar algo contra algo malo. Ahora, Dios no tiene nada de malo. ¿Dios tiene algo malo? Entonces el diablo se lo inventó, pues. Ahora, ¿tu pastor tiene algo malo? Muchas cosas, hermano. Pobre de él. Si Dios no teniendo nada malo, el diablo se lo inventó para argumentar y rebelarse. ¿Cuánto más nosotros que estamos llenos de defectos? Por eso es que hay tanta división, tanta rebelión en la iglesia bajo ese patrón de argumentos. Pero Dios no justifica eso. Dios le llama igual rebelión a toda rebelión contra una autoridad. Entonces, amados, así empezó con el hombre. Segundo, le llevó evidentemente a la altivez. Altivez. Bajo el argumento de Satanás, la mujer vio que el árbol ya no era malo. Se volvió altiva, ¿ves? Si Dios le dijo que era malo, dijo, es agradable, codiciable. Mire cómo cambió todo el panorama. Amados, cuando el diablo comienza a orar en espíritu de rebelión, todo el amor que tenías al principio de autoridad, el aprecio, se comienza a cambiar. Y se cambia hasta tu cara. El aprecio, ¿cómo está ahora? En la cara se ve los cambios. Se pierde esa relación. Resultó que lo malo ahora era bueno. No le importó lo que Dios había dicho. Sus argumentos se pusieron por encima. Altivez, ¿ves? Entonces tenemos primero argumento, altivez. Y hizo lo que sus razonamientos del hombre, de Satanás inyectados en el hombre, se levantara contra el conocimiento de Dios. La mujer y el hombre también. Al final, dijeron, no, voy a comer. Pero el conocimiento de Dios era, no lo hagas. ¿No? Y entonces el final, ¿qué fue? La desobediencia tanto de la mujer como del hombre. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Eso recibimos nosotros, pues, hermano. Todos. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y, claro, al meterse esta desobediencia en el hombre, Satanás entró en acción.
Satanás, que el Señor reprenda este espíritu inmundo. ¿Aquí quién opera? ¿Quién opera ahí? Cristo. Y aquí opera el diablo. Listo, no hay término medio. No, yo no estoy la mitad, no existe eso. Es por esta razón que Pablo indica drásticamente que en la iglesia se radique todo tipo de altivez, argumento y desobediencia contra el conocimiento de Dios, pues de no ser así, esto desviará al discípulo a la sincera fidelidad a Cristo. Pues dice, estando pronto a castigar toda rebelión y desobediencia. Eso sí hay que disciplinarlo. 2 Corintios 11:3, que dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? Le puso argumentos de iniquidad. Y me dice Pablo, me temo que así como el diablo engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Lucifer, quien se levantó contra el trono de Dios, quiere llevar a muchos creyentes a esta actitud de rebelión. Amados, los que no entendemos esto, le damos mucho matiz. Estuve compartiendo con Rodríguez un caso de mi hijo. Mi hijo estuvo relacionado con unos muchachitos, los amamos todo, pero estuvo en comunión para aquí, para él, hasta iban a grabar. El Facebook descubre todo. Entonces le dijo, hijo, le digo, ¿qué estás haciendo esto? Tú sabes la condición de ellos. Y él se había olvidado, dice, porque yo le hablé eso hace mucho, cuando era muy pequeño, de 11 años. Entonces le expliqué, mira, esto es así, esto es así. La historia es un poquito larga. La cobertura de ellos se reveló la autoridad, que justamente la que nos cobertura. Ellos sabían todo el tema, los padres por lo menos. Así a detalle estaban conmigo. Vieron mi actitud de reconocer la autoridad con el mismo pastor de la asamblea, que a pesar que yo no tenía culpa, fui a pedir perdón. Vieron mi actitud con el mismo hermano que era carismático, y tuve que ir a pedir perdón, a arreglar todo el tema, porque yo reconozco. Ellos vieron todo eso. Pero igual. Y se fueron justo con la persona que está en rebelión. Entonces, hijos, estos son cosas espirituales. Los que no entienden el trono, pues no, pate hermano, y para adelante, son cosas del negrito Arias con él. Así lo toman algunos. Porque no tienen el reconocimiento. Mandan los sentimientos, los pareceres, pero no el principio de autoridad. Entonces mi hijo lo entendió, dijo, ay, papá. Y iban a hacer una edición y todo, luego dijo, no, me cortas. Ámense, salúdense, pero hay un límite hasta que cambie la situación. A la iglesia hoy día no le importa eso. Y le repito esto porque muchos no estuvieron. Hablé hay ministros de alabanza, por ejemplo, que están en rebelión contra sus apóstoles y en pecados. Y la iglesia, hasta ministran por acá. Es un tema de él con su apóstol, el apóstol me despeja. Así toma la iglesia. Pero si yo me entero, yo no lo recibo. Disculpe, hermanito. Porque para mí eso es fundamental. Lo que piensen otros, a la larga o a la corta, vienen las consecuencias. Pero una de las cosas que he aprendido, hermano, del reino es reconocimiento de autoridad, temor de Dios. Amén. Entonces, ya que están acá la mayoría del liderazgo, hay mucha gente que va a venir de otra iglesia. El Señor nos habló, dañados vendrán. Pero hay que ver cómo salieron. Hay que tener cuidado, ¿no? Por eso que aquí he habido casos donde, hermano, no, apóstol, viene esto por acá. ¿Tienes carta de recomendación? No, dame el teléfono de tu pastor. ¿Por qué? Porque tengo que reconocer. Y he llamado, pastor Juan Pérez, por acá. Sí, ya no viene, ya. Pero ¿cómo está?
Sí, habló conmigo, pastor. Ah. No, había un predicador, por ejemplo, que venía hace muchos años. Tremendo el hombre. Y bueno, lo recomendó otro apóstol, ¿no? Por eso hasta tenés que tener cuidado de la recomendación. Pero yo vi unas cositas medio raras en él. Y le digo, ¿y tu pastor? Oh, yo sí, me envió el pastor por acá, de Ecuador. Le pedí su número y le llamo. A saber. Y no estaba el pastor, estaba la esposa. Le digo, mire, el fulano de tal me dice que... ¿Él? Ese tiempo que no está ni con nosotros, anda por su cuenta. Uy, mira, ¿con quién estamos? Y comenzó a haber consecuencias espirituales. Fue de bendición, sí, su prédica tremendo, pero después comenzó a ver cosas espirituales. Así que le dije, hermanito, hasta aquí no más. Hermano, el principio de autoridad, vuelvo a repetir, es la causa de la existencia de toda la armonía y la belleza en la creación. Y es la causa por la que usted y yo existimos y el universo existe bajo el principio de autoridad. Tenemos que amarla, respetarla y hacerle respetar a los demás. A uno que andabas de ese estilo le dije, hijo, yo te amo, te respeto. Yo reconozco el principio de autoridad. Así tenemos que vivir los principios del reino y va a ver usted la bendición, lo saludable que usted va a caminar. Amado Dios, gracias te doy por este tema. Bendice a tus hijos y que este tema les ayude a entender la profundidad de lo que es el principio de autoridad en el reino de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.